Me dicen que ya estamos transmitiendo. Así es. Hola a mis amigos de Facebook, un abrazo fuerte desde Concepción, Chile. Les habla el apóstol Antonio Gutiérrez desde la casa Yeshua Ministerios. Aunque estamos en nuestra casa, todavía estamos encerrados. Todavía nos tienen encerrados, transmitiendo a través de las plataformas virtuales. Pero bueno, ese es otro tema. Ayer le preguntaba al Señor qué es lo que iba a predicar hoy día. Si seguía la misma línea del reino, si seguía la misma línea que hemos llevado todos estos domingos atrás. Pero no, Él puso en mi corazón acerca de fe. ¿Y por qué creo que Dios puso fe en mi corazón? Porque en base a todo lo que está sucediendo hoy en día, una de las cosas que el enemigo está atacando en la fe en los creyentes es en olvidar las promesas que Él un día nos hizo. Frente a todo esto, que vienen días peores, que comenzó ya prácticamente el tiempo del fin, entonces hay un sinfín de ideas en el creyente que le hacen pensar o los lleva a pensar que ya las promesas que Dios te hizo un día ya no se van a cumplir, que lo que Dios te mostró un día no se va a cumplir, que tal vez los objetivos que tú esperabas en tu vida como ministro de Dios, como hermano o como familia, como empresario, ya no se van a realizar. Y una de las cosas que el Señor ayer me ministraba acerca de la fe, vi varios otros textos que vinieron a mi mente hablando acerca de lo sobrenatural del reino, hablando acerca de las sanidades, de los milagros. Un sinfín de textos vinieron a mi mente para poder ministrarles hoy día. Pero lo que más se destacaba era la palabra fe, fe, fe. Y entiendo que el Señor hoy quiere que ministre acerca de fe por el hecho de todas las situaciones que están pasando a nivel mundial, donde pareciera que ya todo se perdió, donde pareciera que ya todo quedó atrás, donde pareciera que el Señor, por decir así, simplemente dijo, esto no va más y todo lo que yo he hablado no lo voy a cumplir y voy a seguir adelante hasta el tiempo del fin. Entonces, el Señor ministraba mi corazón y me decía que me mostró la escena cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, e iban en la barca. A los discípulos literalmente les faltó fe para poder cruzar al otro lado mientras se levantaba una gran tormenta, mientras el viento golpeaba la barca se estaba negando y el Señor, acuérdense que iba descansando, dice la palabra que Él iba durmiendo. Entonces a los discípulos les faltó la fe porque Jesús les dijo, hombres de poca fe, hombres de poquísima fe. O sea, no tenían fe, pero no tenían fe como para cruzar al otro lado, no tenían fe como para llegar a puerto, dicen los marinos. Entonces, estamos atravesando una situación muy complicada a nivel mundial. Hay muchas hipótesis, hay muchas ideas que han surgido. Veo que todavía a través de los grupos en los cuales estoy todavía se pelean los hermanos, diferentes puntos de vista, que esta organización quiere ser absolutista en imponer una idea, esta otra organización dice que no, absolutista en imponer esa idea. En definitiva, no hemos llegado a un acuerdo. En definitiva, no hay unidad. Yo me tuve que salir de un grupo de ministros, de un grupo de WhatsApp, porque tal vez mis comentarios no estaban de acuerdo a la línea que ellos tenían, que a la vez son parte de otra organización pastoral regional, en la cual dice esto, en la cual cuando veo un ministro
que cometió un error, lo primero que dice, no es de nuestra organización. Ya ahí estamos mal. No hay unidad, no hay nada que pueda decir el Señor de nosotros. Estos están aprendiendo algo, están atravesando un mar tempestuoso que se llama pandemia, COVID-19, pero no han aprendido nada. Estaba en una red también, estoy en una red a nivel internacional, donde la gente no ha aprendido a tener objetivos claros respecto a lo que quiere Dios de nosotros, y muchas veces hace de esto redes sociales más que una red con un objetivo claro que tenga que ver con el reino. ¿Por qué comienzo con esta introducción? Porque si seguimos así, en base a todo lo que nos está sucediendo, vamos a caer en algo, a perder la fe. Acuérdense que la palabra del Señor dice que permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Si perdimos la fe, lo que vamos a perder después va a ser la esperanza. Y si perdimos la esperanza, lo que vamos a perder después va a ser el amor. La palabra del Señor dice, ¿quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo bajo, ni el COVID-19, ni el encierro que nos tienen en casas. Nada me va a separar del amor de Dios. Pero si perdimos la fe, podemos llegar a perder el amor. Y perdiendo el amor, ya todo acabó. Entonces el Señor hacía un hincapié respecto a la fe, a no perder la fe en estos tiempos impetuosos, en estos tiempos que nos están dando con fuerza, en esta tormenta que estamos atravesando, que fue provocada por el hombre, si bien es cierto, ya es un secreto a voces, por objetivos de algunos grupos de élite a nivel mundial, llamémosles de élite a nivel mundial, aunque la Biblia dice que los reyes de la tierra o la gente poderosa nada son. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de ellos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si perdimos la fe, vamos a perder la esperanza y vamos a perder el amor. Y el Señor me hacía un hincapié en hablarles a ustedes y también a mí primeramente, en hablar acerca de la fe. Y fíjate este detalle. Yo entiendo que en los momentos de crisis es donde Dios más se quiere manifestar a la sociedad, es donde Dios se quiere manifestar a su pueblo, donde Jesucristo quiere que su iglesia lo conozca. No solamente con aquel que nos redimió, nos salvó allí en la cruz, sino que también con aquel Jesús poderoso que trae señales, milagros, prodigios. Resumiendo todo eso, creo que en los tiempos de crisis y dificultad es donde Dios hace proezas. A mí, por ejemplo, me han criticado mucho mis publicaciones a través de las redes sociales en rechazar esto que estamos viviendo como iglesia, de estar encerrados en las casas. Me han criticado mucho. Y una de las cosas que me han dicho, ¿acaso quieres que te tomen detenido? Y yo he preguntado y he dicho al Señor, ¿y si me toman detenido por hacer tu obra, por traer los prodigios, señales y milagros a la tierra? ¿Qué? ¿Acaso Pedro no lo detuvieron? Y la iglesia comenzó a orar y hubo un temblor y abrió la cárcel. Entonces, ¿qué importa si me detienen o te detienen por traer los prodigios, señales y milagros a la tierra? A esta tierra que necesita la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber una iglesia que va a provocar un terremoto, tal vez jurídico, un terremoto judicial, un terremoto legislativo que va a abrir las puertas de las cárceles y vas a salir. Y aquellos que te estaban guardando también van a ser bendecidos. ¿Y por qué digo esto? Porque se me viene una palabra a mi corazón.
proezas. La Biblia dice en Salmo 108, versículo 13, que en Dios haremos proezas. Pero para hacer proezas necesitamos de fe. Y ese es el punto. Para hacer esas proezas de que Dios interrumpa lo natural y abra las puertas de las cárceles, ya no va a ser con un terremoto, tal vez puede ser, como le dije hace un momento atrás, con un terremoto jurídico, judicial, con un terremoto legislativo, con un terremoto. Para eso se necesitan hombres que verdaderamente quieran en los tiempos de crisis hacer proezas. La naturaleza de nuestro Dios es un Dios sobrenatural y de proezas. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es la naturaleza de un Jesús de proezas y de lo sobrenatural. Como pueblo de Dios o como hijo de Dios, yo debo tener esa naturaleza. Una naturaleza de proezas, de señales y de milagros. Como iglesia, también yo debo tener una naturaleza de proezas, de señales, de milagros. No importando que nos esté atacando una pandemia, no importando que nos esté atacando un virus, no importando que la legislación o las leyes terrenales se te vayan encima cuando tú quieras traer el reino de los cielos a la tierra, no importando nada de eso, mi naturaleza, tu naturaleza, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como iglesia, es traer las proezas, las señales, los milagros, las maravillas, los prodigios, lo sobrenatural a esta tierra. En los momentos de crisis es donde Dios se manifiesta sobrenaturalmente. A Elías, en un momento de crisis personal de él, se manifestó sobrenaturalmente. Y podemos leer nosotros y hacer una lista en la Biblia de hombres a los cuales en el momento de crisis Dios se manifestó a ellos sobrenaturalmente. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios con eso nos está diciendo de que nosotros debemos ser un pueblo y debemos ser una iglesia que manifieste las proezas, lo que está escrito en Salmos 108, versículo 13, que en Dios haremos proezas, no importando las condiciones, circunstancias, la realidad que tengamos alrededor. No importando lo que esté sucediendo en lo natural, no importando lo que esté sucediendo en el mundo. Vuelvo a insistir, nosotros como iglesia no deberíamos estar encerrados en casas haciendo publicaciones a través de Facebook. Algunos hermanos me han dicho, algunos ministros me han dicho, yo he crecido bastante. He crecido con el tema de Facebook, con hacer mis publicaciones de Facebook. Les quiero decir una realidad. Lo verdadero vendrá cuando salgamos de todo esto a ver cuánta gente de la que te siguió en Facebook te va a seguir en la realidad. Va a seguir contigo allí en el lugar donde tú te congregas. Ahora varios escuchan, ven y están contigo. Porque estamos en un sistema que nos limitó al punto de que estamos viendo y oyendo lo que está. Pero la verdadera realidad o el resultado de todo va a venir cuando salgamos de todo esto y volvamos a hacer los cultos, pero ya no como lo hacíamos antes, sino que con la convicción de cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Principalmente allí se va a ver la realidad de aquellos que estuvieron contigo en Facebook. Por eso, no te acostumbres a esto. No te acostumbres a las plataformas. Empieza ya a cambiar tu mentalidad y a tener la mente de Cristo para comenzar a moverte en las proezas, en los prodigios, señales y milagros. Y eso, no importa que haya un COVID-19, no importa que hayan virus, bacterias, agentes patógenos acechándote, tu salir hacia afuera y llevar
el reino de los cielos, llevar el poder de Dios, lo sobrenatural, a la gente, como lo hacía Pedro cuando caminaba y la sombra nos sanaba, sanaba lo que él portaba a los enfermos. Así como lo hacía Jesús cuando tomaba leprosos, él sanaba, libertaba. Pero para llegar a eso necesitamos fe. Eso es lo importante. Para llegar a eso necesitamos fe. Por lo tanto, no voy a citar el texto bíblico de Hebreos 11:1, es pues la fe, porque ya todos conocemos ese texto y lo sabemos de memoria. La verdad de las cosas, yo he escuchado varios mensajes que hablan acerca de la fe. Y te digo algo, me han dejado muy mal espiritualmente, porque me han llevado a una fe que tiene niveles. Me han llevado a una super fe. Y está bien, como tú quieras llevarlo, o ponerle el nombre que quieras. Entonces, yo digo, ¿cómo lo puedo hacer para tener esa super fe? ¿Y cuál es la super fe? Y me cuestiono mucho el tema de la fe. Así que, orando al Señor, le dije, Señor, aclárame el tema de la fe. Y la fe en cierta forma es una sola. Yo pienso, en mi posición, tal vez tú tendrás otra, la fe no tiene que ver con niveles de fe. La fe es una sola. La fe tiene que ver con el crecimiento que tú tienes en Cristo. Está la fe natural, está la fe en la palabra de Dios y está la fe sobrenatural. Le vamos a llamar una fe sobrenatural. Pero la fe no tiene niveles. La fe va de acuerdo al crecimiento que tú vas teniendo. Por eso que nuestra posición como Yeshua Ministerios es la siguiente. Está la iglesia de las ovejas que conocen a Jesús como el buen pastor. Esa iglesia de ovejas tiene que transicionar a ser una iglesia de discípulos, donde ven a Jesús como el maestro. Y esa iglesia de discípulos, donde dice la palabra del Señor que el discípulo no es más que su maestro, te condiciona a la vez. Acá en la iglesia de oveja, el pastor te lleva, te guía, pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres de reino, no ovejas. En la iglesia de discípulos no eres más que tu maestro. Entonces, como discípulos tenemos que transicionar a ser hijos. Y cuando somos hijos, conocemos a Jesús como el Padre. Allí es donde Jesús, como hijo, te saca de su aljaba, te tensa en su arco y te direcciona a que tú cumplas tu destino profético. Ya no eres una oveja, ya no eres un discípulo, sino que eres un hijo. Y lo veo de esta forma. En la iglesia de oveja existe la fe natural, que se relaciona con la iglesia, se relaciona con la gente que tú ves en el mundo, que es natural. Allí esa fe es natural. Pero en la iglesia discipular, que está basada en la palabra de Dios, vemos la fe que está basada en el rema, en la palabra de Dios. Pero como hijos, cuando conocemos al Rey, tenemos intimidad con Él. Como hijos, cuando tenemos una relación con Él, conocemos otra fe. Entonces la fe es una sola, pero va cambiando con el crecimiento que tú vas teniendo en el desarrollo como hijo de Dios. Y vamos a ver la fe natural, primero que nada. La fe natural es esa con la cual nosotros nacemos. Es esa con la que nuestros padres nos, digamos así, heredaron. Esa fe natural es la que nos rodea. Esa fe natural nos va potenciando en el mundo. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos decían algo cuando nosotros éramos niños, lo creíamos. A mí mi padre o mi madre me decía algo, yo lo creía. ¿Por qué lo creía? ¿Porque eran mis padres?
¿O por qué lo creía cuando mis hermanos mayores me decían algo? Porque simple y sencillamente hay algo en mí que me hacía creer, que era algo natural, que yo debería de creer, debía creer. Esa es la fe natural con la cual nosotros nacemos. Y esa es la fe natural con la cual nosotros llegamos a Cristo. Esa es la fe natural con la cual nosotros llegamos a Jesús. Esa fe que simplemente uno cree. ¿Por qué cree? No sé por qué, pero yo creo. Esta fe, aunque nosotros estemos en Cristo y aunque nosotros estemos en el mundo, igual viene del Padre, igual viene de Dios mismo. Esta fe, ¿sabes de dónde vino? Esta fe vino en el Génesis, que la tiene todo ser humano. Moros y cristianos, por decir así, católicos, hebreos, testigos de Jehová, mormones, la gente del mundo, la gente que ni siquiera cree en Dios, también tiene esa fe natural. La gente que es atea tiene esa fe natural. Agnóstica también tiene esa fe natural. ¿De dónde viene esa fe natural? Esa fe natural viene de cuando Dios, el Eterno, creó al hombre y sopló espíritu de vida en él y fue un ser viviente. Ese espíritu de vida que a nosotros nos sustenta, que proviene de Dios y es de Dios, esa nos genera, entre otras cosas, fe. Entre otras cosas, nos genera fe, una fe natural. ¿Por qué nos genera una fe natural? Porque ese espíritu que nos sustenta a nosotros es de Dios. Fue Dios quien lo dio. La palabra del Señor dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere, el cuerpo, la carne que tú ves acá, vuelve a la tierra, de donde fue tomado. Y el espíritu que me sustenta vuelve a Dios. El espíritu que me dio Dios para la vida, ese espíritu vuelve a Dios. Y ese espíritu que vuelve a Dios, vuelve porque en Génesis Él lo dio al hombre para que el hombre fuera ser viviente. Y por el hecho de que el ser humano tenga ese espíritu que fue dado por Dios y que es de Dios, genera fe, esa fe natural de todo ser humano en la tierra. Por eso que tú ves a gente agnóstica que tiene más fe que los hijos de Dios. Gente natural que cree que tiene más fe que los hijos de Dios. Gente que a lo mejor tú ni siquiera, o gente que ni siquiera lee un texto bíblico, tiene fe. Los pueblos precolombinos, los pueblos en la historia de la humanidad, siempre ellos tenían fe en algo. Tal vez eran monoteístas o politeístas. Ellos buscaban adorar a Dios y el querer buscar a Dios lo hacía tener fe, creer en aquel Dios que ellos adoraban, al sol, a la luna, a los árboles, etcétera, etcétera. De donde fuera esa civilización, tenían sus dioses. Y el creer en ellos es que simple y sencillamente tenían fe o tienen fe como hoy día contemporáneamente. Esa fe natural es la que nos hace a nosotros vivir creyendo que yo puedo lograr objetivos en la vida. Esa fe natural me hace crecer creyendo que yo puedo lograr metas, que yo sí puedo alcanzar lo que me propuse, que yo sí puedo. Esa es la fe natural. Imagínate que si nosotros pudiéramos trabajar esa fe natural en nuestras vidas y caminar de acuerdo a esa fe natural que está en el espíritu que nos fue dado, que es de Dios, ya ahí comenzaríamos a hacer proezas. Hay gente que sin saberlo ha desarrollado esa fe natural
y ha hecho proezas y ha hecho cosas extraordinarias en el mundo entero. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios, que sabiendo y conociendo que a nosotros nos sustenta el Espíritu que nos fue dado de vida, que proviene de Dios, y que allí viene un paquete de tantas cosas que son de Dios, cuánto más nosotros podríamos desarrollar cosas tremendas, proezas tremendas en nuestras vidas? Basta con eso nada más. Simple y sencillamente con el entender y comprender que el Espíritu que me sustenta a mí, me lo dio Dios. Y por el hecho que es de Dios y que cuando deje de existir va a volver a Dios, pero por el hecho que Dios lo tenga en mí, ¿cuánto más? ¿Quieres que te diga algo? Los brujos han sabido desarrollar el espíritu de vida que ellos tienen. Inclusive ellos han llegado a salir de sus cuerpos, desdoblándose. Han trabajado ese espíritu que ellos tienen de vida. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda a nuestro espíritu? Por eso que la palabra del Señor dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. El espíritu de vida que yo tengo, con el Espíritu Santo somos uno. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es la clave, es la llave para hacer que ese espíritu que tú tienes de vida te dé una perspectiva completamente diferente. Y eso que estamos hablando de lo más básico. Estamos hablando de lo básico. Estamos hablando de una fe natural, de una fe completamente básica. ¿Cuánto más la fe sobrenatural en la relación con Dios? Desde la perspectiva de estar unidos al Espíritu Santo, desde esa perspectiva, sabiendo y entendiendo que el espíritu de vida que yo tengo es una fuente ilimitada de muchas cosas, características. Si Dios me lo dio, por lo tanto los genes y las características de Dios están en mí. Por eso que la Biblia nos enseña que nosotros somos como Dios en la tierra. No somos dioses, ni somos Dios, pero somos como Dios. ¿Por qué? Porque traemos sus características, su imagen y su semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Por eso que le dio el espíritu de vida. Si no, seríamos como los animales, sin ese espíritu de vida que tiene la conciencia o la imagen y semejanza de Dios. Entonces debemos lograr entender algo, queridos amigos. Debemos lograr entender de que la fe natural viene por el hecho de que Dios sopló espíritu de vida en nosotros, y ese espíritu que me sustenta de fe tiene la imagen y la semejanza. Ya con eso bastaría para hacer proezas. Yo a veces medito en las palabras de Jesús, en la cual dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais fe como esa fe natural, estoy parafraseando, no le estoy cambiando a la Biblia. Si tuvieras fe como esa fe natural, esa fe que yo te di natural, que es natural porque estás en un cuerpo natural, pero proviene de una imagen y una semejanza sobrenatural. Si tuvieras fe, en otras palabras, si utilizaras la fe que yo te di en el espíritu de vida que puse en ti, las cosas serían diferentes. Le dirías a ese sicomoro: desarráigate y échate al mar. O a esa montaña: desarráigate y échate al mar. Le dirías a un tsunami: tsunami, detente, escrito está, la frontera entre tú y yo es la arena de la playa. Está escrito en la Biblia. Esa es la fe natural. Esa es la fe que tiene todo hombre de Dios, y también la tiene la gente del mundo.
El enemigo, Satanás, el diablo, el adversario, a mucha gente lo ha hecho cultivar esa fe natural que le sirven a él. Son los brujos, los hechiceros, los mentalistas, los tarotistas, toda esa gente que le sirve en las artes oscuras. Esa gente que ha ido a comer del árbol de la ciencia del mal, no del bien, sino que del mal, ha ido a comer de ese fruto. Pero nosotros, el Señor nos ha permitido comer fruto del árbol de la ciencia del bien, para poder entender esto, para poder entender que partimos teniendo una fe completamente natural, que es en el fondo sobrenatural, que es en su esencia sobrenatural. Si tú pudieras entender y comprender que el que se une a Cristo, un espíritu es con él, inmediatamente el Espíritu Santo activó todo lo que Dios nos dio a través de ese soplido de vida ahí en Génesis. Cuando Dios sopló espíritu de vida en el hombre, nos dio de su imagen y semejanza, nos dio de sus características, nos dio de su esencia, y en eso va la fe. Yo recuerdo que en el momento cuando yo era niño, imagínate que mi padre, un día para Navidad, para Pascua, me dijo, antes no se entregaban los regalos al otro día, sino que en la misma noche. Me dijo, hijo, vamos a ver al viejito Pascuero. Yo era un niño. Vamos a ver al viejito Pascuero. Puede que lo veamos en el cielo, en el trineo. Y yo recuerdo que salimos a la calle, vivía en un pueblo por allá por el sur, en Trellén, cuando de pronto me dice, mira, allá va, ¿lo sientes? Mira, va a pasar por la luna. Y yo literalmente creía lo que mi papá me estaba diciendo y vi al famoso Santa Claus, que acá en Chile le llamamos viejo Pascuero, cruzando por la luna. Vi el trineo y lo vi a él. Si como niño mi padre me dice, mira, allí va, vamos a ir a ver a Santa Claus, y yo lo veo, creo primero que nada, y veo, y yo siempre lo cuento como historia esto, cuánto más nosotros, al escuchar la palabra de Dios, tenemos que visualizar lo que Dios nos dijo, tenemos que creer y visualizar lo que Dios nos dijo, entramos a un mundo completamente, o a una dimensión completamente diferente. Pero ahí va el crecimiento que tú tienes, porque si tú no tienes la capacidad de tener la mente de Cristo para creer, ¿sí? Para visualizar lo que Dios te dijo, no vas a lograr nada. Allí nosotros entramos a entender de que el espíritu de vida que nos sustenta está pero de tal forma capacitándonos y dándonos todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios en esta tierra. No, por eso que la palabra del Señor nos dice en Pedro, vosotros que antes no eras pueblo, ahora eres pueblo, que antes no eras nación santa, ahora eres nación santa, diferente, en un ambiente diferente, en una atmósfera diferente, con un pensamiento diferente. Antes no eras hijo, ahora eres hijo. Antes no lo éramos, pero ahora lo somos. ¿Cuánto más? Si antes, cuando no lo éramos, creíamos en muchas cosas. Y creía. Si yo te contara mi vida de lo que creía antes de ser cristiano, aparte de ser comunista de la izquierda, después me metí en un tema completamente esotérico, digamos así, pero astrológico. Pensaba que éramos nosotros parte de una raza de extraterrestres que vinimos a poblar la tierra. Tenía tantos argumentos en mi vida que yo los creía.
los creía y los hablaba. Y más encima me los imaginaba. Y a veces tenía visualizaciones y, digamos así, éxtasis por decir, en ver visiones respecto a eso. Hasta que Jesús salió a mi encuentro, por supuesto, y derribó todo argumento y toda fortaleza que el diablo estaba preparando, tal vez sabiendo que yo era un hombre escogido por Dios, para que Él me usara en otra área, en el lado oscuro, por decir así. Porque creía todas aquellas cosas. Creía y las visualizaba. Y tenía fe, se generaba una fe. Y cuando se genera fe, yo puedo transmitir con convicción. Esto es lo mismo que el evangelio de poder. Si yo creo al evangelio de poder, yo veo ese evangelio de poder en prodigios y milagros. Cuando predique ese evangelio de poder, lo voy a predicar con convicción. Por eso que uno dijo por ahí, por poco me persuades. Usted sabrá quién. Entonces la fe natural viene por el Espíritu de Dios que fue derramado en nosotros, allí cuando el Señor nos creó. Ese Espíritu que nos hace vivir, ese Espíritu que nos hace crear cosas. Yo siempre le digo a los jóvenes, antes de la pandemia estuve un tiempo ministrando a muchos jóvenes en diferentes lugares. Y una de las palabras que el Espíritu Santo me dio para ministrar jóvenes está en Corintios capítulo 1, versículo 4 o 5, donde dice, sí, me parece que es ahí, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda ciencia, en toda palabra, de modo que ningún don os falta. Siempre, desde que entendí ese texto, ministraba a los jóvenes, activándole la fe, partiendo por la fe natural, a la imagen y semejanza de Dios, que fue dada por el Espíritu de vida en ellos, para que pudieran ir desarrollándose, para que fueran hombres y mujeres de reino, para que en algún momento ellos pudieran salir al mundo creando una conmoción, un trastorno en las naciones. De la iglesia primitiva se dijo, y estos que trastornan, siempre lo he dicho, la iglesia como está no está trastornando a nadie, sino que el mundo nos está trastornando a nosotros. El mundo nos está trastornando a la iglesia, encerrándola y llevándola a objetivos que Él tiene. Pero si nosotros logramos entender, y si alguno que me está mirando logra entender, y activo en el nombre de Jesús, en cada uno de los que esté mirando, esa fe natural que ellos tienen, desde la perspectiva de cuando Dios sopló el espíritu de vida que nos sustenta, que te sustenta a ti, a la semejanza e imagen y todo lo que viene de Dios y sus características, activo en ti esa fe natural. Basta con eso. Esa es la fe como el grano de mostaza, donde tendrás para decirle a ese sicomoro, desarráigate y échate al mar. Imagínate, vamos en el primer punto de la fe natural. Falta el segundo punto, la fe en la palabra y en el rema. Y el tercer punto de ser hijo, la fe en lo sobrenatural, cuando ya tú te desenvuelves en lo sobrenatural. Pero volviendo al tema de la fe natural, a esta fe que es natural, nosotros, más bien de cultivarla, ¿sabe lo que hemos hecho? La hemos tal vez asesinado y enterrado, cuestionando. Le hemos mandado cañonazos de cuestionar. Le hemos mandado cañonazos de sentido común. Le hemos enviado cañonazos de raciocinio, razonándolo todo. Si la Biblia dice que en Dios haremos proezas, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué se lo dejamos todo a Dios? Si Dios te dio a ti las capacidades.
en lo natural para que tú puedas desarrollar lo que no es difícil y lo que no es imposible para Dios. Nuevamente te digo, en el espíritu de vida que te sustenta, que fue dado por Dios allí en el Génesis. Por eso que Satanás, el diablo, lo que alteró en el ser humano fue la genética. Porque ese espíritu de vida que Dios te dio en el Génesis se fue traspasando a través de las generaciones por la genética. Desde nuestros primeros padres, de la fe. Por eso que la palabra dice, relaciona a Abraham como padre de la fe, como Abraham, palabra, mira, escúchame bien esto, Abraham, padre de la fe natural, la fe en lo que Dios le habló y le dijo, que iba a tener descendencia, y la fe sobrenatural, que más adelante vamos a llevar esos mensajes, cuando Abraham estaba y tenía a su hijo allí en el altar, cómo él vio el becerro que Dios le tenía. ¿Por qué sabía? Eso ya está hablando de lo sobrenatural, de un tema que se mete en la eternidad de Dios, en la misma esencia de Dios. Pero para otras ministraciones lo vamos a dejar eso. Entonces, si la palabra de Dios me dice que en Dios haremos proezas, es porque Dios te dice, habrá algo difícil para ti. Habrá algo que sea imposible para ti. Si yo a ti te capacité en lo natural para que tú te desarrollaras aquí en la tierra, en lo natural, sobrenaturalmente, con un granito de mostaza. Uf. Yo cuando empecé a entender esto, a mí me reventó la cabeza. Me destapó los sesos esto. Porque cuántos años de mi vida viví creyendo que Dios tenía que hacerlo todo para mí. Ciertamente hay cosas que Dios hace para mí y para ti. Pero ciertamente, y está establecido, en que el Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, del Eterno, no niños, no ovejas, ni discípulos que son enviados y guiados, sino que hombres y mujeres que sepamos cómo debemos enfrentar las circunstancias, las adversidades, la realidad que se nos viene encima, que sepamos cómo debemos enfrentar este COVID-19 y no encerrándonos en las casas por Dios, por el Eterno. Si esto de encerrarnos en las casas es una obra del diablo, no es de Dios. Es una obra completamente... ¿Por qué Dios la permitió? Porque simplemente el Señor está examinando a su pueblo y está moviendo para que quede lo inconmovible. ¿Por qué Dios lo permitió? No porque Dios lo quisiera. Dios lo permitió que pasara todo esto porque este es el examen de grado. Es aquí donde tienes tu título de hijo de Dios o hija de Dios o no. Es aquí donde tú quedas en pie o no. Es aquí donde tú rechazas al sistema, a las tinieblas, o dices, yo tengo a Dios en mi vida. Yo tengo ese espíritu que Dios me dio de vida y eso es suficiente como el grano de una mostaza para rechazar, para reprender y para hacer retroceder a lo que el diablo, a lo que las tinieblas, a lo que el sistema me esté demandando. Y eso que esto es lo básico. Esta es lo básico de la fe. Si nosotros como iglesia o como pueblo de Dios deberíamos ser un pueblo súper especial aquí en la tierra hoy. Deberíamos ser gente, nosotros deberíamos tener el control de la tierra y no los grupos de élite que están en el mundo. Cuando Jesús vino y Satanás el diablo lo llevó a mirar todos los reinos de la tierra, le dijo,
Te daré todo esto si postrado me adorares. ¿Sí? Allí Satanás, el diablo, le estaba entregando el orden mundial a Jesús. Si Jesús adoraba, lo adoraba él. Cuando le dice, tírate del pináculo del templo, el lugar más alto, santísimo, por decir así, en otras palabras le estaba diciendo, suéltate de tu padre. Comienza a reinar tú solo aquí en la tierra. Le estaba dando el control completamente de las tinieblas y de la tierra acá en lo que nosotros tenemos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo, y cuando Jesús, o la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ha sido echado fuera de esta tierra, lo que esperaba Jesús y lo que esperaba el Padre es que la iglesia entendiera que la iglesia tenía que señorear, sojuzgar, llenar la tierra y no las tinieblas, no el nuevo orden mundial. Y para eso, entendiendo que tenemos de Dios en nuestra vida, por el Espíritu que nos fue dado de vida, partiendo por el tema de la fe, partiendo por esa esencia de la fe en nosotros, que es una sustancia que está dentro de nosotros, nuestro espíritu. Entonces está el espíritu, el alma y el cuerpo. El alma, donde tiene los sentimientos, pasiones, deseos, donde hace que la vida funcione, está más llevada por la carne que por el espíritu. Y si está más llevada por la carne, la Biblia me dice que la carne tira hacia abajo, el espíritu tira hacia arriba. Por eso que la iglesia no ha entendido, porque la iglesia ha estado más llevada por la carne que por el espíritu. Y lo digo haciéndome cargo de las palabras que yo hablo respecto a esto. Porque si no fuera así como lo digo, la iglesia sería una iglesia empoderada, poderosa en el mundo. No habrían élites mundiales, no habrían grupos que controlan la economía mundial, no habrían grupos que controlan la salud, quién vive, quién muere. No estaría pasando lo que está pasando. Me hago cargo de lo que digo. Entonces, si nosotros hubiéramos entendido que tenemos el potencial en nuestras vidas partiendo por una fe en lo natural que proviene de Dios, las cosas serían diferentes. Pero sabes, nunca es tarde para poder entender y comprender que partiendo por lo más básico, partiendo por ese grano de mostaza, podemos hacer proezas en esta tierra y que todo ojo mire de que hay un Dios poderoso, fiel, verdadero, un Dios que hace proezas a través en los cuales Él se depositó a través de ese espíritu de vida. Porque cuando Dios nos dice en su palabra de que Él nos hizo a su imagen y semejanza, aquí está mi esposa conmigo detrás del... Y yo miro a mi esposa y miro la imagen y semejanza de Dios en ella. Ella me mira a mí y ve la imagen y semejanza de Dios en mí. Porque en ella está el espíritu que provino de Dios, que la sustenta en vida. Y porque en mí también está ese espíritu de Dios que me está que me sostiene en vida. Si eso nosotros al unirnos a Cristo, un espíritu somos con el Espíritu Santo, dime si el Espíritu Santo no nos potencia para poder generar ese power, ese poder de Dios en fe, en lo natural. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña de que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Bendiciones no van a venir, avivamiento no va a venir si nosotros aquí en lo natural
no desatamos lo sobrenatural. Si aquí en lo natural no entendemos que somos hombres y mujeres que son el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, que tiene que caminar manifestando proezas, y para manifestar proezas hay que manifestar fe. Partiendo por esta fe natural, que es una sola, pero que el crecimiento te va cambiando la esencia, te va nutriendo esa fe en tu vida, en tu ser, te va nutriendo de forma diferente. Si no entendemos eso, vamos a seguir igual. Y lo vuelvo a insistir y decir, ahora nos tienen encerrados en casa, mañana nos van a restringir lo que nosotros predicamos a través de las plataformas. Hasta al punto de que para usar plataformas vamos a tener que pagar, y muchos no van a poder pagar una plataforma virtual para poder predicar. Y es más, va a ser cuestionado todo nuestro mensaje, y a la palabra clave que ellos tengan en la base de datos, ese mensaje va a caer. Como pasó al principio de esta pandemia, en que a muchos ministros del Señor que predicaron algunos mensajes se los sacaron de las plataformas, porque utilizaron palabras que están allí en la base de datos, que son palabras prohibidas para la iglesia. Fe. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes por qué sin fe nosotros no agradamos a Dios? Porque cuando nosotros tenemos fe, partiendo por lo más básico, por esa fe natural, por lo más básico, nosotros estamos manifestando la esencia misma de Dios, el Eterno, aquí en la tierra. Primero en nuestras vidas, luego hacia afuera en el mundo. Cuando nosotros entendemos que para agradar a Dios por fe, no es que creamos que hay un Dios, no es que, mira, creyendo que hay un Dios, ¿eso es tener fe? Sí, fe en Dios no hace que agrademos a Dios. De hecho, Satanás cree en Dios y tiembla a su presencia. Pero Satanás no agrada a Dios, y eso es que cree en Dios. Por lo tanto, el que tú tengas fe para agradar a Dios, el que tú tengas fe para creer en Dios no agrada a Dios. Agradar a Dios es manifestar esa fe que está en el espíritu de vida que nos fue dado en Génesis, que se ha ido traspasando de generación en generación, y que está en nuestro espíritu, y que si yo manifiesto esa fe que Dios mismo se depositó, es una fe, es la fe de Dios en nosotros. Allí estoy agradando a Dios, porque estoy manifestándolo a Él, y Él se está manifestando a sí mismo. No sé si tú me estás entendiendo, pero yo le hablo a aquellos que entienden. Porque va a llegar mira, proféticamente te lo digo, estamos a las puertas se abrieron, estamos a las puertas de entrar a la mayor manifestación del reino de los cielos en la tierra. Y no estoy hablando del avivamiento, porque aunque nosotros nos vamos con el Señor Jesús, pero aún falta, porque se tiene que dar una manifestación tremenda. Los Moisés de este tiempo van a tener que comenzar a moverse. Algunos me criticarán y dirán, un día uno me criticó y me dijo, Moisés no entró a la tierra prometida. Yo le dije, entró a la tierra prometida. ¿Y dónde? ¿Dónde? Muéstrame en la Biblia. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, estaba Elías y Moisés con él. Allí se definió el destino profético de la iglesia. Me lo dijo el Espíritu Santo. Allí se definió el destino profético de la iglesia cuando estaba Elías y Moisés.
Es necesario que Elías venga primero. Pero Elías, ¿qué han hecho con Elías? Han matado al espíritu de Elías. Algunos ministros se han vuelto en verdaderas Jezabeles que han perseguido al espíritu de Elías, han matado al espíritu de Elías. La religión es una verdadera Jezabel que mata, que destruye al espíritu de Elías, que viene a restaurarlo todo. Viene a traer la paternidad, viene a traerlo todo, viene a restaurar todo. Las peores Jezabeles o los peores Jezabel no están en el mundo, están en la iglesia. Por eso que Jesús, al llegar a Jerusalén, se posó sobre la piedra, una roca, sobre un fundamento del reino apostólico, del reino profético, reino. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Iglesia, que matas al profeta Elías. Iglesia, que matas al espíritu de Elías. No estoy cambiando el mensaje. Solamente estoy diciendo que si Elías vino primero, ¿qué viene después? El espíritu de Moisés. Y es aquí donde vamos a ver a los verdaderos apóstoles del Espíritu Santo ministrando todo lo que yo le estoy hablando y otras cosas más, partiendo por la fe, esa fe natural, esa fe básica que está en el espíritu humano de la persona. Partiendo por la fe en la palabra de Dios, en la palabra escrita, en el rema, en la revelación por el Espíritu Santo y la fe en los secretos guardados por Dios. Esto es tremendo. Iglesia, despierta, sumérgete. A veces cantamos esta canción, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y el Espíritu Santo dice eso, sumérjanse, porque les voy a abrir el entendimiento y les voy a abrir el espíritu que Dios les dio de vida y les voy a enseñar cosas ocultas que oído no ha escuchado, ojos no han visto, ni ha subido, ni se han entendido en el corazón del hombre. Partiendo por la fe natural, partiendo por esa fe que está en nosotros, desde que nacimos, desde que estuvimos en el mundo sin Cristo. Y en Cristo, con mayor razón aún, cuando el Espíritu de Dios vino y se unió a nosotros. Dile al Señor, dile al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dile, yo quiero tener esa fe natural para después llegar a crecer en la fe sobrenatural. Yo quiero pedirte que tú ores conmigo una canción. Y le digas al Señor, al Espíritu Santo, sumérgeme en el río de tu espíritu. Pero ahora no vamos a seguir la canción, vamos a cambiar. Y le vamos a decir, para que puedas activar en mí el espíritu de vida que me dio Dios, el Eterno, a su imagen y semejanza, para tener esa fe en lo natural y hacer proezas en esta tierra. No importa la tormenta que se esté levantando a tu alrededor. El Espíritu de Dios me dice, no importa la enfermedad que te esté atacando, la victoria es tuya. No importa la necesidad que tú estés padeciendo en estos momentos, la victoria es tuya. No importa los límites que el enemigo te ha puesto, la victoria es tuya. No importa lo que el enemigo ha hecho contigo, la victoria es tuya. Solamente deja obrar al Espíritu Santo que active esa fe natural en tu vida, que active en el espíritu de vida que Dios te dio cuando te creó
esa fe que proviene de Él, porque va a ser Él mismo el que se va a manifestar en ti y allí vas a agradar a Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿Obedeciéndole? Sí. Pero puedes agradar a Dios trayendo su misma esencia a esta tierra. Dios es un Dios de proezas. Dios es un Dios inusual. Dios es un Dios de milagro. Nuestro Dios es un Dios de prodigios, señales, milagros, maravillas. Nuestro Dios es un Dios que resucita muertos. Nuestro Dios es un Dios que sana leprosos, sana enfermos. Nuestro Dios es un Dios que hace reprender las tinieblas. Nuestro Dios es un Dios que creó el cielo, la tierra, el universo. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y ese Dios está en ti a través del Espíritu que Él sopló de vida en ti. Manifestemos a este Dios nuestro, al eterno. Manifestémoslo en la calle con este COVID-19. Oh, hay tanta gente que necesita ser sana. Yo cuando miro esta sociedad y digo, Padre, este no es el diseño tuyo de esta sociedad. Que anda en vehículos a motor no es el diseño tuyo, Señor. Tú tenías otro diseño para nosotros. El enemigo nos metió en su diseño. El enemigo nos metió en su diseño. Iglesia, pueblo de Dios, es hora de rebelarse contra el diseño del diablo. Es hora de rebelarse contra el diseño de las tinieblas en esta tierra. Es hora de avanzar, sojuzgando, llenando la tierra, señoreando, haciendo proezas, manifestando al Dios poderoso, al Dios eterno, al Dios manifestado a través de Cristo, a ese Dios que solamente el Espíritu Santo puede manifestarnos en nuestras vidas a través de la fe natural. Te quiero invitar para este próximo domingo, o tal vez para el miércoles a las 20 horas, porque todavía falta la fe en la palabra y todavía falta la fe sobrenatural. Son dos puntos importantes. Estamos tocando lo más básico. Estamos tocando de cuando uno no era pueblo de Dios y ahora somos, o más bien dicho, la iglesia de las ovejas. Si una oveja cree en su pastor que la lleva a pastos verdes y aguas refrescantes, eso es fe que tienen las ovejas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esa fe para agradar a Dios, haremos proezas en este mundo. Quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás. Cierra tus ojos. Porque quiero orar por tu vida. Y quiero pedir al Espíritu Santo que ahora mismo donde tú estés, si estás en vivo, puedas levantar tu mano al Señor. Oh, riba shema so para bacanda. Shiakiatira la basomandei. Tenemos una presencia del Espíritu Santo tan bella en este lugar. Si yo te pudiera, mira los vellos de mi brazo aquí como están. Hay algo que nos está envolviendo. Hay algo que nos está cubriendo y quiero pedirte, Espíritu Santo, que cubras a aquellos que están escuchando. Oh, Rizamante. She Maseyande. Padre, quiero orar en el nombre de Jesús. Que esto mismo que estamos sintiendo nosotros, lo sientan ellos que están mirando, que están en vivo. Y aunque no estén en vivo, si están mirando después este mensaje, se lo impartimos ahora. Ora conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús,
que tu Espíritu Santo en este momento active en mí esa fe que tú pusiste en mí en lo natural cuando me diste el espíritu de vida que me sustenta. Que active esa fe como el grano de mostaza para hacer proezas, para que tu imagen y semejanza, que tiene que ver con lo sobrenatural, con los prodigios, las señales, los milagros, las maravillas, lo inusual, lo eterno, se manifiesta a través de mí y en mí y por mí en esta tierra, en este tiempo. Para salir a la calle y manifestar tus proezas. Y no importa si me critican o me detienen, tú provocarás un terremoto espiritual para salir de las cárceles, pero no saldré solo, saldré con aquellos que te sigan también, Padre. Que sigan y conozcan a Jesucristo tu Hijo. Y que sigan y que conozcan también tu obediencia en lo que debemos hacer en este tiempo. Padre, yo activo en el nombre de Jesús en cada uno de los que me están mirando esa fe que tú pusiste allí cuando les entregaste el espíritu de vida que lo sustenta, y le pido al Espíritu Santo que active esa fe ahora en el nombre de Jesús para ser los hombres sobrenaturales, mujeres sobrenaturales, de prodigios, señales y milagros, de lo que ojo no vio, oído escuchó, ni ha subido un corazón de hombre, para que se resistan a estar encerrados en las casas, para que los envuelva lo mismo que nos está envolviendo a nosotros, que es tu presencia, que es tu eternidad, que es esa esencia de la fe natural que tú nos diste, Padre. En el nombre de Jesús, recíbela ahora, en el nombre de Jesús. Si tú fuiste bendecido, quiero que te comuniques con nosotros o conmigo a través de Messenger. Quiero seguir ministrándote acerca de esta fe. El anhelo ardiente de la creación es ver tu manifestación partiendo por esta fe. El anhelo ardiente del Padre es que tú le agrades. Es que tú le agrades a Él, manifestando su semejanza, su imagen, su esencia en esta fe, en las proezas que Él tiene para esta tierra. Y quiero darte una palabra. Si tú creíste en esto, es seguro que fuiste activado. No lo hagas dormir y sal a la calle a ministrar estas proezas de Dios, a ministrar esta presencia. Comunícate conmigo. No importa que tú vayas a otra iglesia o estés en otro lugar o estés con otro pastor. A mí lo que me interesa es que tú seas activado y que bendigas el lugar donde estás. Y que en el momento cuando termine todo esto, porque en algún momento Dios va a decir, ¡basta! Y todos los que queden en pie, a eso va a usar el Señor, tú puedas obrar en lo que Dios te ha entregado y te va a entregar en el lugar donde tú estás. Y si tú no tienes lugar para congregarte, no tienes quien te ministre, comunícate conmigo, yo te voy a ministrar y te voy a activar lo que Dios nos está activando a nosotros. Dios te bendiga. El Eterno está contigo. Te abrazo.